La emisión. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Del programa ProSoft de la Innovación 2016. Por favor, si tienen alguna duda o si de repente no escuchan o pasa algo, por favor, denos los comentarios en el chat. Bueno, el programa para el desarrollo de la industria del software ProSoft y la innovación del 2016. Esta es la página en la que van a poder ingresar para consultar las bases de la convocatoria, las reglas de operación, los criterios de operación del fondo. Existieron algunos cambios este año para los que ya conocían el fondo. Se anexó de alguna manera toda esta parte de innovación para la industria de TI. Entonces, por ahí hay más beneficios para las personas que quieran participar como beneficiarios y pues hay un poco más de rubros en la convocatoria en las que pueden acceder a fondos. Bueno, como saben, el objetivo general es promover el desarrollo y la adopción de las tecnologías de la información y la innovación en los sectores estratégicos del país que contribuya a incrementar su productividad. En esta parte, los recursos como los maneja ProSoft son de la siguiente manera. Hay una parte que es la parte de la aportación federal o estatal, en el caso de que apliquen los estados, en la cual se les entrega el 25% por parte federal, 25% por parte estatal, en caso de que aplique, y el otro 50% es por parte de la empresa. En caso de que la empresa no, más bien, en caso de que el Estado no entre, entonces ese 25% también lo tendría que absorber la empresa, en cuanto al total del proyecto. Las estrategias y objetivos que maneja ProSoft 3.0, pues aquí las podemos observar. Es el mercado digital, la innovación empresarial, el talento de excelencia, la globalización, el financiamiento, la regionalización inteligente, certeza jurídica y gobernanza. Aquí más que nada lo que los beneficiarios como nosotros comunes y corrientes, personas morales, instituciones académicas, etcétera, pueden entrar a aplicar o que pueden aportar en estas estrategias y objetivos son jurídica y gobernanza son más bien para proyectos estratégicos de organizaciones como México First, etcétera, etcétera. La convocatoria se divide en dos tipos de proyectos. Están los proyectos estratégicos y los proyectos de TI. Los proyectos estratégicos son los que se maneja, por ejemplo, la triple hélice, en la que participa el gobierno, la academia y la industria en proyectos completos, en los que apoyan para la generación de mayor tecnología, etcétera, para los sectores, ¿no? Y los proyectos de TI hay dos modalidades. La modalidad A son las empresas dentro del sector de TI. La modalidad B son para la adquisición de servicios de TI, que aquí nada más pueden aplicar para el rubro 4.3. Es decir, en la modalidad B puede entrar cualquier empresa que desee adquirir de alguna de las empresas de la industria de TI que desea adquirir productos, que desea adquirir servicios, etcétera. Ok, entonces, sujetos de apoyo en el sector de TI. Bueno, pueden entrar las personas morales, las instituciones académicas, las asociaciones civiles. En este caso, en la modalidad A, se están enfocando proyectos que sean de sistemas embebidos, ensamble de hardware, desarrollo de software, etcétera, ¿no? Como pueden observar aquí. Y las clases que se están pidiendo que sean parte son las que aparecen aquí, edición de software. Entonces ustedes tienen que fijarse muy bien en su acta constitutiva que aparezca que ustedes desempeñan alguna de estas actividades como el objeto del negocio, ¿no? De la empresa. Porque de lo contrario no son candidatos a que les aprueben o les apoyen los fondos. Entonces, esa es como la primera parte que deben de revisar, si pueden ser beneficiarios, si entran dentro de una de las clases de actividades económicas previstas por la clasificación CIAN. Bueno, los sectores estratégicos son los que los que están aquí presentados. Aquí nosotros entramos, bueno, la parte de las tecnologías de información entra como sector emergente. Lo que les comentaba anteriormente, los que pueden aplicar a la
al rubro 4.3, pueden ser cualquier sector, o sea, de estos, que se enfoque en adquirir un producto de tecnologías de información. Y todos los proyectos tienen que estar enfocados a que se aumente y se mejoren estos sectores. Los rubros de apoyo, como les comentaba, cambiaron un poquito para esta nueva convocatoria del 2016 al incluirse la parte de la innovación. Entonces podemos observar que el primer rubro es el capital humano especializado en TI y en innovación. El rubro 2 es investigación, desarrollo tecnológico e innovación en los sectores estratégicos. El rubro 3 es el financiamiento para las empresas de los sectores estratégicos para el desarrollo y adopción de TI e innovación. El rubro 4 es la infraestructura para el desarrollo y adopción de las tecnologías de información y la innovación. Aquí se divide en 3 subrubros, digámoslo de alguna manera, que es la habilitación y equipamiento tecnológico, son las normas y modelos, y la adopción y apropiación de TI, que es lo que les comentaba, que solamente se puede entrar en la modalidad B, que es para empresas que no sean de la rama, pero que quieran adquirir algún desarrollo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más a detalle. El rubro 5 es el conocimiento en materia de TI e innovación a través de estudios y eventos generado y difundido. Y bueno, aquí también se divide en otros 4 subrubros, que es la comercialización, los estudios para desarrollar capacidades de negocio, los servicios profesionales diversos y los eventos. Y el rubro 6 es aceleración de la política pública. En el rubro 1, capital humano especializado en TI, bueno, se pueden solicitar en los siguientes conceptos, ¿no? Pueden ser cursos de capacidades técnicas, capacidades de negocios, capacidades de procesos, por ejemplo, metodologías de calidad, si necesitan algún curso de CMMI, de TCP, de Microsoft, etcétera, etcétera. Aquí, en la parte de las certificaciones, bueno, más bien, la parte de los cursos, aquí son comprobables con la culminación del curso y la constancia de participación o el diploma. En la parte de certificaciones, ahí sí se tiene que presentar el examen de certificación y se comprueba con la certificación como tal. Entonces, en caso de que, por ejemplo, la certificación no se llegue a aprobar, entonces se tiene que reintegrar el total de lo que se haya solicitado. Hay cursos, por ejemplo, para tener el idioma inglés, para transferencia de metodologías y conocimiento, etcétera, etcétera. Para el rubro 2, que es la investigación en los sectores estratégicos, bueno, se puede aplicar para adquisición y pago de regalías o licencias, por ejemplo, investigación científica aplicada, registro de patentes, derechos de autor, fabricación de prototipos, que también es muy útil. Aquí viene el monto máximo de apoyo en la segunda columna, como pueden observar. Ese monto máximo es de lo que te da ProSoft. Entonces, como quien dice aquí, si ellos te van a dar el 25%, por ejemplo, entonces el millón, por ejemplo, de la adquisición y pago de regalías es el 25% del proyecto. El proyecto puede ser entonces mucho, mucho más grande, ¿no? Nada más hay que estar conscientes que lo que se pida, la otra parte la va a tener que pagar el beneficiario. Entonces hay que también revisar muy bien y cómo está alineado nuestra estrategia de negocio para saber qué tantas posibilidades tenemos nosotros para soportar un proyecto así de grande, y si no, pues entonces pedirlo por partes, ¿no? En el rubro 3 es el financiamiento de las empresas para los sectores estratégicos. Entonces, por ejemplo, aquí es la creación y fortalecimiento de fondos de garantía. Aquí es, como es una parte nueva este rubro, entonces aquí ya es directamente con consejo directivo lo que se determine, la solicitud. En el rubro 4.1, que es la habilitación y equipamiento tecnológico, pueden solicitar fondos para software y licencias, para telefonía y conmutadores, para laboratorios, habilitación de espacios, equipamiento productivo, por ejemplo, para proyectos estratégicos, para la infraestructura de proyectos estratégicos, y de igual manera aquí se indican las consideraciones que se deben de tener en cada uno de los conceptos aplicables.
En el 4.2 vamos a encontrar la parte de normas y modelos. Aquí, por ejemplo, si ustedes quieren tener algún pago de consultoría para implementar algún modelo de calidad o una norma, se puede solicitar. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren implementar CMMI o TCP o Moprosoft, ¿no? Entonces aquí ustedes solicitarían la consultoría, o sea, que les pueden apoyar hasta 800,000 pesos. Aparte, pueden solicitar para el pago de las evaluaciones previas, por ejemplo, en CMMI que sí se tienen, y aparte se puede solicitar para el pago de las evaluaciones formales. Entonces, como quien dice, el proyecto estaría dividido en 3 rubros, nada más para la implementación de la metodología y la certificación de la misma. De igual manera, en este caso, la parte de las evaluaciones formales, si no se logra aprobar la certificación de alguna manera, en un plazo máximo de 9 meses de la fecha de culminación del proyecto, también se necesitaría reintegrar lo que se haya apoyado por parte de ProSoft. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. En la parte 4, en el rubro 4.3 es la que les comentaba que aquí nada más pueden ser, o sea, participar para este rubro las empresas que vayan a adquirir la adopción de productos de software o servicios de TI o de procesos de negocios. Y estos se los van a tener que adquirir a las empresas que sean parte de la industria de TI, pero no nada más que sean parte, sino que las empresas que van a ser proveedoras, en este caso de estas empresas beneficiarias, tienen que tener ciertos niveles de algún modelo de calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para CMMI tienen que ser nivel 2 por lo menos, para Moprosoft de igual manera y para TCP pueden con que tengan la certificación de TCP. Nada más tiene que estar vigente o en caso de que lleve más del tiempo, tienen que ya haber pasado al siguiente nivel, ¿no? Entonces, si ya no recuerdo si son 2 años, por ejemplo, de haber concluido con la certificación de nivel 2, suponiendo de CMMI, entonces ya tienen que tener la certificación de nivel 3 para que puedan ser partícipes como proveedores de este servicio. Entonces, la verdad, a mí me parece una muy buena opción para los clientes de las empresas que se encargan de desarrollar software, por ejemplo, o medios creativos digitales, por ejemplo, también, porque una vez que ellos tienen las certificaciones que pudieron haber adquirido, también con apoyos de ProSoft en un año antes o algo así, al siguiente año ustedes pueden apoyar a sus clientes para que soliciten fondos y estos fondos les paguen a ustedes, ¿no? Finalmente ustedes quedarían como proveedores. Entonces, la verdad, esto es una muy buena opción para las empresas. Punto 1 es la comercialización de productos y servicios de TI o medios creativos digitales. El rubro 5.2 son estudios para capacidades de negocio. Entonces, por ejemplo, aquí se pueden solicitar para marcas y derechos de autor, para benchmarking, para estrategias de mercado, para planes de negocios, etc. En el rubro 5.3 podemos encontrar servicios profesionales diversos en los cuales puede entrar consultoría especializada, asesoría especializada, o aquí hay un rubro muy importante que es la parte de servicios de auditoría contable. Para todos los proyectos de ProSoft, como regla, se necesita presentar al concluir el proyecto un dictamen financiero de la mezcla total de los recursos del proyecto, de los pagos que se hicieron, tanto por parte de los fondos federales o estatales, como de las aportaciones privadas de la empresa, y de todos los movimientos, facturas, los entregables, etcétera, etcétera. Entonces, ProSoft ya te da el apoyo para que tú mismo puedas solicitar fondos para esta parte del servicio de auditoría contable y ellos te puedan apoyar para algo que forzosamente vas a tener que hacer, ¿no? Entonces, la verdad, sí conviene y sí les recomiendo que soliciten también esta parte, este rubro y este concepto para sus proyectos. El rubro 5.4 es la parte de eventos, es para ya sea participación en eventos, para la realización de eventos o para la renta de espacios en algún evento. También es una buena manera de que las empresas se puedan dar a conocer o puedan participar en la mejora de sus capacidades. Todos los proyectos tienen que ingresar por medio de un organismo promotor forzosamente.
no pueden ingresar directamente a Secretaría de Economía, salvo que sean proyectos estratégicos. Y en algunos casos también se solicita que ingresen por medio de un organismo promotor. Hasta el momento, nada más se encuentran 4 organismos promotores registrados, que es Amesol, Amiti, Canieti y Morelos, el estado de Morelos. Se van a ir anexando o van a irse dando de alta otros organismos promotores conforme vayan pasando estas semanas. Ahorita ellos están en el proceso de aprobación. Ellos ya están sometiendo pues sí, o sea, su solicitud para ser organismos promotores y en estos días yo calculo que van a estarlos dando de alta en el portal de ProSoft. Ahí en el portal de ProSoft, en donde venía la página de un inicio, pueden darse cuenta en una de las pestañas de hasta arriba, viene la parte de organismos y ahí pueden consultar cuáles son los organismos hasta el momento, cuáles son sus contactos, tanto de la persona con la que se van a contactar, el correo de la persona, perdón, los mecanismos internos de operación de cada uno de los organismos promotores, porque pues son diferentes, aunque todos se alinean a los fondos ProSoft, sí tienen algunas consideraciones o requisitos especiales. Puede suceder, por ejemplo, sobre todo en la parte de los estados, que como ellos también aportan dinero, ellos también hacen solicitudes de documentación o de requisitos especiales para poder dar de alta a los proyectos. Hay que solicitan que se creen cierto número de empleos por cada monto de apoyo que les den ellos. Hay algunos, por ejemplo, que les piden algún papeleo especial de constitución de la empresa, por ejemplo. Entonces, es muy importante revisar cuáles son los requisitos específicos también de cada uno de los organismos promotores antes de ingresar a los proyectos, a cada uno de ellos. Vamos a ver ahora el proceso de operación de ProSoft. Se inicia con la difusión de la convocatoria, que es la parte en la que vamos ahorita. Es la difusión de la convocatoria. Después empieza la parte de los organismos promotores, en donde meten su carta de manifestación de interés. Hacen el análisis de la información historial de los candidatos a organismos promotores y la resolución la da el Consejo Directivo, que es ahorita en la parte en la que están apareciendo los organismos promotores. Probablemente ahorita van en el análisis de la información, ¿no? Después empieza la parte de las solicitudes de apoyo. Eso ya es por parte del beneficiario. Entonces, el beneficiario hace el llenado de la solicitud de apoyo en el sistema, recaba toda la documentación que le solicitan, sube toda la documentación al sistema y puede mandar ya el proyecto a los organismos promotores que ya aparezcan dados de alta. Se hace la evaluación y selección de la solicitud de apoyo por el organismo promotor como una primera revisión. Y una vez que el organismo promotor revisa esa solicitud de apoyo y la aprueba de alguna manera, le da como una primera aprobación, entonces la envía a la instancia ejecutora, que en este caso es Secretaría de Economía. Una vez que la solicitud de apoyo se encuentra en Secretaría de Economía realiza la evaluación de esa solicitud de apoyo. Hace la selección de las empresas o de los proyectos que van a ser beneficiarios y por medio del Consejo Directivo. La otra parte es la formalización de apoyos. Una vez que sus proyectos ya fueron apoyados, bueno, en caso de que hayan sido apoyados, va a iniciar este proceso. En caso de que no hayan sido apoyados, entonces también de igual manera se les va a notificar y pues podrían, si están en tiempo de hacer algunos cambios, podrían, por ejemplo, acomodar su solicitud de apoyo o su proyecto de manera que vuelvan a someterlo en alguno de los cortes. Ahorita vamos a ver más adelante los cortes, o aplicar ya para la siguiente convocatoria del año que entra. Una vez que se da la aprobación de los beneficiarios, se empieza con la formalización de los apoyos. Entonces, el organismo promotor llama para la elaboración de los convenios y se hace primero el convenio de la Secretaría de Economía con el organismo promotor. Y una vez que el organismo promotor ya tiene los convenios, entonces se realizan con el beneficiario. Se hace la asignación de los recursos y se firman los convenios. Y una vez que se inicia y se firma el convenio, es el inicio oficial de los proyectos. No quiere decir entonces que si tú firmaste el convenio en septiembre, por ejemplo, y tú realmente iniciaste el proyecto en diciembre, que tú puedas decir, bueno, entonces mis fechas son un año a partir de diciembre.
No. Secretaría de Economía, los organismos promotores, el fondo en sí, toma como inicio del proyecto la fecha de firma del convenio federal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para que los tiempos de los proyectos se ajusten a esa fecha. Ustedes cuando están llenando el proyecto de inversión indican la duración del proyecto, máximo es 52 semanas, que es un año. Entonces las 52 semanas empiezan a correr a partir de la firma del convenio. Una vez que ya se firmaron los convenios, se hace la entrega de los apoyos. Se abren las cuentas que son exclusivas para la administración de los fondos federales y se hace el trámite del pago por medio, bueno, primero Secretaría de Economía le paga al organismo promotor, el organismo promotor les paga a los beneficiarios, hacen el oficio de administración de los recursos. Normalmente los fondos tardan en llegar, no llegan luego después de la firma del convenio por el proceso que se tiene que seguir, ¿no? Entonces sí hay que tener paciencia, normalmente andan llegando entre noviembre y diciembre los fondos, normalmente se firman convenios como en agosto, septiembre aproximadamente, dependiendo del organismo promotor y qué tan rápido haya sido aprobado el proyecto o qué tan rápido se haya ingresado el proyecto al sistema y se haya enviado a los organismos. Y los apoyos se andan entregando aproximadamente como en noviembre, diciembre. Los federales, los estatales a veces tardan un poquito más. Entonces sí hay que tener paciencia con esa parte de los fondos. Por ejemplo, en esa parte es posible empezar los pagos. Si el proveedor, por ejemplo, necesita para iniciar, entonces se puede pagar una parte, la parte que le correspondería a la empresa, se puede ir pagando, por ejemplo, y ya una vez que lleguen los fondos, pues empieza a pagar con la cuenta de los fondos federales, por ejemplo. Luego se hace el seguimiento de los beneficiarios. Todos los proyectos tienen que presentar, si son mayores a 6 meses los proyectos, se tiene que presentar un reporte de avance cada 6 meses. Entonces, es la elaboración de este reporte de avance a los 6 meses del proyecto y es la elaboración del reporte final al año, por ejemplo, en caso de que se haya seleccionado el año, ¿no? Este reporte se manda al organismo promotor, el organismo promotor lo revisa y valida que esté completo o que esté lleno de acuerdo a las consideraciones que se piden en los criterios de operación. Y una vez que el organismo promotor lo revisa, en caso de que tenga observaciones, se las manda directamente al beneficiario para que las trabaje y las subsane. El beneficiario las vuelve a enviar al organismo promotor, vuelve a enviar el reporte, y una vez que ya está listo, o que el organismo promotor cree que ya está listo el reporte, se hace el envío del reporte a Secretaría de Economía. Secretaría de Economía, de igual manera, puede mandar observaciones al beneficiario. Se cuenta con 3 ciclos de observaciones por cada reporte. Entonces hay que tener mucho cuidado en que las observaciones se subsanen correctamente para no entrar a algún tipo de inconsistencia o alguna observación mayor, ¿no? Por parte de Secretaría de Economía. Una vez que ya se entregan los reportes, entonces el Secretaría de Economía entrega la carta de cierre al beneficiario. Una vez que ya no se tiene ninguna observación, que ya no se tiene ningún pendiente, que se entregó todo, el dictamen financiero, todos los entregables que se comprometieron, etcétera, etcétera, los recursos, etcétera. Pasamos después al análisis de impacto. Secretaría de Economía analiza y recopila los datos de todas las solicitudes de apoyo, tanto de las iniciales, o sea, de cómo iniciaron los proyectos o cuáles fueron las características que se sometieron al inicio de los proyectos, como dentro de las fichas técnicas finales de los proyectos se hace un nuevo estudio de los datos de cómo realmente terminaron los proyectos. Porque puede pasar que tú solicitaste o un proyecto solicitó que va a haber tantas capacitaciones y a la hora de la hora se dan menos capacitaciones, ¿no? Digo, obviamente el beneficiario tiene que reintegrar esa parte del recurso, pero ya los números no son iguales a cómo iniciaron los proyectos. Entonces, o pueden ser más empleos potenciales o pueden ser más empleos mejorados. Entonces, también analiza esa parte final de los proyectos para después hacer la presentación de informes de impacto. Y una vez, bueno, entre el seguimiento de los proyectos, etcétera, se hace la parte de los reintegros. Puede haber varios tipos de reintegros. Puede haber reintegros porque no ejerciste alguna parte del fondo, o sea, porque puede pasar que
que tú hiciste en tu cotización, tu proveedor te dijo que iba a costar, no sé, 10 pesos y a la hora de la hora costó 8 pesos lo que compraste o lo que adquiriste. Tienes que reintegrar esos 2 pesos que no utilizaste, ¿no? O puede pasar, por ejemplo, los reintegros también pueden ser de los rendimientos que se generaron en las cuentas. Para la entrega de los fondos, pide Secretaría de Economía que se abra una cuenta exclusiva para el manejo de los fondos federales y para el manejo de los fondos estatales otra. Entonces, en la cuenta federal se pide que sea una cuenta que genere, o sea, una cuenta productiva, que genere rendimientos forzosamente del dinero que va a estar ahí, que ya Secretaría de Economía te está dando. Esos rendimientos se tienen que reintegrar a la TESOFE, se tienen que reintegrar a la Secretaría de Economía, porque finalmente es un dinero que les pertenece de alguna manera a ellos. Entonces, es otra parte de los reintegros que se tienen que hacer, como del reintegro de los rendimientos. Es muy importante fijarse al inicio de los proyectos que las cuentas que abran sean productivas, porque si no, puede haber muchos problemas ya, bueno, de entrada no les van a poder dar el recurso y después puede haber muchos problemas a la hora de la comprobación de los fondos. Entonces, sí es muy importante esta parte. Y para el reintegro se hace el envío de la línea de captura a los beneficiarios y nada más se hace la comprobación del pago de que se reintegraron correctamente los recursos. Los pasos para ser beneficiario. Bueno, primero se hace el registro de la solicitud de apoyo en el sistema. Se tiene que cargar toda la documentación, todos los datos de la empresa, del representante legal, de la constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto de la empresa como del proyecto en sí. Y una vez que se manda la solicitud de apoyo al organismo promotor, como ya les había comentado, se hace la evaluación. Se hace la evaluación primero por el organismo promotor y después por el consejo directivo. Una vez que se tiene ya la evaluación y que se tiene aprobado, se lleva a cabo la firma del convenio, como les comentaba, y después se realiza la ejecución del proyecto con sus respectivas entregas y por último se realiza el cierre del proyecto. Algunos requisitos para poder ser beneficiarios del Fondo ProSoft es para las personas morales, ya no pueden ingresar personas físicas, ya es una también de las consideraciones que han cambiado en el fondo, ya nada más pueden ser beneficiarios de apoyo, personas morales. Se tiene que subir al sistema el acta constitutiva y sus modificaciones, así como los poderes del representante legal y si tuvo exactamente modificaciones el acta constitutiva. Tiene que subirse el comprobante de domicilio vigente, no tiene que tener más de 3 meses de haberse expedido. Se tiene que subir el RFC, identificación oficial del representante legal, que también que esté vigente, porque Secretaría de Economía realiza una consulta en la página del INE. Y estos son algunos de los documentos como legales de un inicio, ¿no? Ahorita vamos a pasar a los documentos específicos ya del proyecto. Para las instituciones académicas, pues es de igual manera el acta constitutivo del decreto de creación, el RFC, comprobante de domicilio vigente, identificación del representante legal, asociaciones civiles, pues es parecido, ¿no? También aquí entra el CLUNI. Otros de los requisitos o cosas importantes es que la aportación del solicitante debe representar al menos el 50% de la inversión total del proyecto. Como les comentaba, puede pasar que el organismo promotor sea una entidad federativa, que sea un estado, entonces el estado estaría aportando el 25% del proyecto, federal estaría entregando el otro 25% y el beneficiario entregaría el 50%. Pero puede pasar que el organismo promotor sea un organismo empresarial, por ejemplo, Amiti, Canieti o Amesol, y entonces en ese caso ellos no entregan recursos a los beneficiarios y el beneficiario tendría que dar el 75% del total del proyecto, mientras que ProSoft da el otro 25%. No se pueden duplicar apoyos federales ni incumplir en disposiciones de la Secretaría de Economía, es decir, no se pueden solicitar fondos para el mismo proyecto, por ejemplo, en ProSoft y en INADEM, o en ProSoft y en Finova, o bueno, en Finova ya es lo mismo que en ProSoft en este caso, ¿no? Pero para otros fondos que también sean fondos de la Secretaría de Economía para el mismo proyecto, porque eso sería una duplicidad de apoyos, y en ese caso cancelan ambos proyectos si se llegan a dar cuenta, ¿no?
Se tiene que estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones fiscales por medio de la opinión del documento de opinión favorable del SAT, que es el formato 32D. Ese se solicita directamente en línea, es muy rápido y yo les recomiendo que esta consulta la hagan en cuanto puedan, para que se den cuenta si hay alguna observación que el SAT, por ejemplo, les haya hecho y que ustedes probablemente no se hayan dado cuenta, algún documento que esté pendiente o algo así, para que tengan todavía tiempo de hacer subsanar las en el SAT y poder tener este documento completo para cuando quieran meter la solicitud de apoyo. Entonces, esta parte yo les recomendaría que lo hicieran lo antes posible. Hay algunos requisitos, como les comentaba, específicos del organismo promotor, por ejemplo, los que o también de los organismos promotores que son organismos empresariales. Hay que revisar muy bien en cada una de las páginas de los organismos promotores las consideraciones específicas de cada uno para también reunir esa documentación o hacer la entrega, ¿no? Se tiene que realizar, como les comentaba, un dictamen financiero al finalizar el proyecto. Esta es parte de las reglas, no hay manera de que no lo realicen. Y por último, yo les recomiendo ampliamente leer y comprender tanto las reglas de operación como los criterios de operación del fondo. Sí está un poquito largo de leer los documentos, pero yo sí se los recomiendo porque les va a servir para tener un panorama más completo de el esfuerzo que va a implicar el fondo y a lo que se están comprometiendo al ser beneficiarios, ¿no? Tanto Secretaría de Economía, lo que se compromete con ustedes, como lo que ustedes están comprometiendo con Secretaría de Economía. Hablando ya un poco más de la solicitud de apoyo, la documentación soporte que se debe de entregar o que se tiene que subir en la plataforma es, para empezar, el proyecto de inversión. El proyecto de inversión es como el corazón del proyecto. Yo les recomiendo que sea lo primero que llenen, porque esto les va a servir para tener un panorama mucho más completo de todo lo que va a implicar el proyecto. Ahí tal cual viene desglosado todo. Entonces ahí, por ejemplo, les indican, les piden los objetivos, el objetivo general del proyecto, los objetivos específicos, si por ejemplo hay algún riesgo del proyecto, la información de lo que van a solicitar, o sea, de los rubros de apoyo, de los conceptos de apoyo, cuánto van a solicitar en cada concepto, para qué lo van a necesitar, para qué necesitan ese rubro de apoyo, los empleos que van a estar generando, los empleos que van a ser mejorados por medio de capacitaciones, el impacto del proyecto, restricciones que pueda haber en el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay una parte que es la última parte del proyecto de inversión, que es la información complementaria. Yo les recomiendo esa información complementaria, llenarla con los datos de su empresa, que puedan sustentar más por qué necesitan el proyecto. Ahí es para que ustedes se explayen y expliquen por qué el proyecto que están solicitando, para el cual están solicitando los fondos, está alineado a sus estrategias del negocio. Entonces, una vez que llenen el proyecto de inversión, se les va a hacer mucho más sencillo poder llenar todo lo demás, que por ejemplo es la solicitud de apoyo. Prácticamente van a estar haciendo un copy-paste del proyecto de inversión, en muchas partes. Hay otra parte que es la carta de compromiso y bajo protesta de decir verdad, que por ejemplo aquí es que van a seguir las reglas de operación del fondo, que no están duplicando fondos, que no son parte de los organismos que canalizan los fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay algunas consideraciones. También esta carta se debe de firmar por el representante legal y subirse en la plataforma. Es parte de los documentos que se solicitan. Hay otra parte que es la ficha técnica. Esa ficha técnica se llena directamente en el sistema. Y aquí se habla, esta ficha técnica Secretaría de Economía la analiza, más bien, la utiliza para analizar los datos de las empresas, qué tan maduras están las empresas, qué tan maduro está el ecosistema de TI. Entonces aquí les van a preguntar, por ejemplo, si han participado anteriormente en la convocatoria, si han solicitado fondos para equipamiento tecnológico, para normas y modelos, o para algún estudio. Entonces es muy importante, también les van a pedir en esa ficha técnica algunos datos financieros de su empresa, con la cual va a servir al momento de hacer la evaluación del modelo paramétrico.
Y el modelo paramétrico es con el que Secretaría de Economía evalúa los proyectos para revisar cuáles son prioritarios para entregar fondos, ¿no? Entonces sí es muy importante que esta ficha técnica se llene con mucha detenimiento y con mucha especificidad, pues. Se necesitan entregar también 3 cotizaciones por cada concepto de apoyo. Estas cotizaciones tienen características muy específicas. Tienen que venir dirigidas a la empresa, tienen que estar firmadas, tienen que venir desglosados cada uno de los conceptos, tiene que venir desglosado el IVA de cada uno de los conceptos en caso de que no venga desglosado el IVA. Si son cotizaciones extranjeras, tiene que venir indicado el tipo de cambio con el cual se está considerando la cotización, etcétera, etcétera, ¿no? La descripción de cada uno de los conceptos que se van a entregar o que se están solicitando. En algunos casos, por ejemplo, los que son de consultoría y capacitación, se necesita también presentar algunos datos ya más técnicos, tanto de cada uno de los cursos o de la consultoría como tal, como también datos del proveedor, el currículum del proveedor, alguna experiencia del proveedor, etcétera, etcétera. Es muy importante también verificar en los criterios de operación cada una de las características que deben de llevar esas cotizaciones antes de empezar a solicitarlas. Y por último, como ya les había comentado, la opinión favorable del SAT, la forma 32D. Las fechas importantes de ProSoft para esta nueva convocatoria, bueno, el 12 de febrero se lanzó como un inicio el fondo. Hubo un primer corte el 26 de febrero y van a ser 6 cortes en total, ¿no? Hasta el momento. Puede pasar en algunas ocasiones, años anteriores, han abierto cortes intermedios. Pero por lo pronto nada más tenemos estos cortes registrados. Ahorita pues ya estaríamos participando en el corte del 22 de marzo. Para el corte del 26 de febrero realmente entran nada más los organismos promotores y proyectos estratégicos, por ejemplo, México First, que ya tienen, ellos se van directamente a la Secretaría de Economía. Porque como apenas el viernes aprobaron a los primeros organismos promotores, que fueron Amiti, Amesol y Canieti, entonces realmente pues no había proyectos de personas morales o de instituciones académicas, etcétera, que pudieran aplicar. Si no hay organismos promotores, pues no puedes aplicar la convocatoria, ¿no? Entonces, a partir del 22 de marzo van a estar subiéndose, ahora sí ya los proyectos. Y el cierre de la convocatoria es el 19 de agosto. Ese es el último corte que hay. Hay que considerar muy bien las fechas de corte de los organismos promotores. Pues como les comento aquí, suelen ser aproximadamente un mes antes de las fechas de corte de ProSoft. Los organismos promotores, como necesitan verificar y revisar la documentación de cada uno de los proyectos, hacen cortes previos a cada uno de estos cortes de ProSoft. Entonces, ahorita, por ejemplo, Canieti todavía no tiene publicados sus cortes, a mí, Tiamesol, pero van a irlos publicando en sus páginas, es importante revisarlos y definir, o sea, si ya saben con qué organismo promotor van a entrar, entonces hay que revisar sus cortes, sus requerimientos especiales, preparar la documentación y mandarla para la fecha límite de cada uno de los cortes de los organismos promotores. Porque realmente estos cortes de ProSoft son para que los organismos promotores ya manden sus proyectos. Ok, un corte son como las fechas en las que ellos, los proyectos que se hayan mandado por el sistema, a más tardar, por ejemplo, el 22 de marzo que estén en el sistema en Secretaría de Economía, ellos agarran todos esos proyectos y empiezan la evaluación de esos proyectos. Entonces, por eso son estos cortes, o sea, son como las fechas límites en las que ellos recaban los proyectos que se han subido, a más tardar, bueno, que se han mandado a Secretaría de Economía, a más tardar a las 6 de la tarde, los agarran y empiezan las evaluaciones. Entonces, por ejemplo, si tú no alcanzas a entrar en el corte del 22 de marzo, entonces ellos van a volver a agarrar proyectos hasta el 22 de abril. Entonces, por eso sí es muy importante tratar de subir los proyectos a los organismos promotores, mandárselos lo antes posible para que ellos también puedan enviar pronto el proyecto antes de que empiecen a cerrar estos cortes de Secretaría de Economía.
Entonces, ya como los servicios que nosotros manejamos la capacitación, bueno, la capacitación, la consultoría y las certificaciones en algunos modelos de calidad, como son CMMI, tanto servicios como desarrollo, TCP y PCP, y Moprosoft. Cuando nosotros los apoyamos, cuando nosotros somos los proveedores de sus proyectos, nosotros nos apoyamos en toda esta parte de la gestión del fondo. Nosotros ya tenemos esta experiencia de subir los proyectos y nosotros nos apoyamos en todo, en la realización de los machotes, en el envío de la documentación, en la preparación de la documentación técnica del proyecto, subir el proyecto, mandarlo, atender las observaciones que mande el organismo promotor, que mande Secretaría de Economía, etcétera, etcétera. Si nosotros somos los proveedores de estos servicios. Entonces, si ustedes quieren, si gustan alguna cotización o más detalle de estos servicios, con todo gusto los podemos atender en los correos que ahorita les voy a presentar. Vamos a tener próximos de cursos de CMMI para desarrollo, de CMMI para servicios y también de la parte de TCP/PCP, de Team Member, de PCP, de Leading, de Executives. Contamos ahorita con becas, de las cuales pueden ser beneficiarios. Entonces, para que si están interesados en tomar alguna certificación, por lo pronto de cursos, con todo gusto se pongan en contacto con nosotros para explicarles y darles más detalles. No sé si tengan algún comentario o pregunta respecto a los proyectos. De cualquier manera, ahorita les voy a poner mis datos de contacto por si tienen alguna duda o si necesitan algún tipo de asesoría. Con todo gusto estamos para apoyarlos. Vamos a dar algunos minutitos por si tienen alguna pregunta. Bueno, pues al parecer no hay ninguna pregunta. De cualquier manera, tienen mis datos. La presentación va a estar disponible bajo demanda. Por favor, envíenos un mail en caso de que requieran que les compartamos la presentación. Y yo los invito a que revisen muy bien las reglas de operación, puedan hacer mejor uso del beneficio que van a estar recibiendo. Aquí pregunta alguien que si hay alguna seguridad para evitar el plagio de proyectos. Es decir, o sea, supongo que es para, si ustedes suben un proyecto, ¿quiénes lo van a estar revisando? Yo, la verdad, nunca me he enterado de proyectos que plagien. Finalmente, pues, parte de las cosas que apoya ProSoft es a la parte de patentes y registros. Eh, yo creo que siempre se corre el riesgo y tú como dueño de cualquier ese tipo de cosas, de metodologías o de algún diseño, etcétera, etcétera, yo creo que siempre tienes como el temor, pero yo considero que las personas que están revisando estos proyectos bueno, tienen la ética para no hacer ningún tipo de plagio, creo yo. Entonces, la verdad, no me consta, no sé de ningún caso que sí hayan plagiado, ni de ningún caso que no hayan plagiado. Entonces, a mí nunca me ha tocado escuchar de alguno. Entonces, de cualquier manera, yo creo que si tienen alguna inquietud, pueden hablar directamente con alguien en Secretaría de Economía o en el organismo promotor para que les expliquen exactamente si hay alguna manera de ustedes tener mayor seguridad. La convocatoria efectivamente se encuentra en la red. En la página, miren, ahorita les pongo de nuevo la página. La página es prosoft.economia.gov.mx para que accedan a la página de ProSoft, para que accedan a cada una de las indicaciones, guías de apoyo, etcétera, etcétera, que tienen ahí, y que puedan también ver la manera de subir su convocatoria, bueno, su solicitud de apoyo. A ver, tenemos aquí otras preguntitas.
Para la realización de los proyectos, para saber qué aplica, qué no aplica, etcétera, etcétera, es importante consultar las reglas de operación del fondo, que ahí vienen en la página de ProSoft, y los criterios de operación. En los criterios de operación indican ya más específicamente cuáles son los lineamientos que se piden, por ejemplo, para meter las cotizaciones, para lo que se va a tener que entregar como comprobantes, etcétera, etcétera. Entonces sí es muy importante que revisen esos datos en las reglas de operación y en los criterios. Ok, aquí preguntan, por ejemplo, cómo se puede armar el proyecto en que cubra, como por ejemplo, 2 certificaciones y la compra de una licencia. Es importante para el armado del proyecto, haz de cuenta, yo les recomiendo que armen un solo proyecto en el cual venga, o sea, lo alineen para que venga todo lo que van a solicitar. Entonces, sí pueden aplicar para 2 certificaciones, por supuesto, y para la compra de una licencia, mientras el proyecto lo amerite. Entonces, si ustedes van a decir, bueno, pues vamos a pedir, el proyecto es para no sé, para la implementación de una nueva línea de procesos, pero yo para esa nueva línea de procesos de productos necesito certificaciones y necesito adquirir ciertas licencias o ciertas cosas, equipamiento, etcétera, etcétera. Puedes pedir todo lo que quieras mientras todo esté dentro de un mismo proyecto. Porque eso sí, apoyan solamente un proyecto por cada beneficiario. Entonces, si ustedes suben 2 proyectos, por ejemplo, nada más les van a apoyar el que haya salido con mayor puntaje en el modelo paramétrico. Entonces, yo les recomiendo armar mejor un solo proyecto muy bonito, muy pachoncito, en el que venga todo lo que van a solicitar y que obviamente esté alineado a una estrategia. O sea, que no nada más digan, pues yo necesito computadoras para mi gente, pero pues igual yo voy a hacer, no sé, un desarrollo de algo. Bueno, en un desarrollo sí aplicaría, pero si van a hacer un prototipo, no tendría caso que pidieran para otra cosa, ¿no? O sea, que no tenga nada que ver. O sea, sí tiene que estar muy alineado al proyecto, todo lo que soliciten. Para capacitaciones, para los apoyos en capacitaciones tendrían que aplicar, por ejemplo, en el rubro 1, que es capital humano especializado. Ahí pueden aplicar ya sea si son cursos de capacidades técnicas, si son cursos de capacidades de negocio o si son cursos para modelos de calidad. Esos serían como los rubros en los que aplicarían. O sea, si van a pedir para, por ejemplo, algún curso de SMMI o algún curso de TCP, etcétera, etcétera, ahí aplicaría para metodologías y modelos de calidad. Si van a aplicar para, por ejemplo, un PMP, pues igual sería una capacidad de negocio, ¿no? Entonces, ya dependiendo el curso al que vayan a aplicar o al que vayan a solicitar, pues ya sería, o sea, por ejemplo, si van a aplicar para un curso de Oracle o cosas así, pues igual ya serían técnicas. O sea, depende a qué tipo de capacitación estén queriendo aplicar, sería el concepto al que entraría. Ok, aquí tienen una pregunta muy buena. Eh, Preguntan que la fecha de facturación, ¿cuándo inicia? Ahí les va. La fecha del proyecto inicia cuando se firma el convenio. Esa es la fecha de inicio del proyecto. Pero las reglas de operación indican que se pueden presentar comprobación de facturas, de pagos, de empleos, etcétera, etcétera, desde el inicio del año fiscal, es decir, desde enero de 2016. Desde el 1 de enero de 2016, ustedes pueden meter comprobaciones de pagos que se hayan hecho. Entonces, si por ejemplo ustedes ya les urge iniciar con alguna parte del proceso de su proyecto, y aparte quieren aplicar, pero no se quieren esperar a que les otorguen los fondos o que les aprueben el proyecto, entonces ustedes pueden, o sea, correr con ese riesgo de alguna manera de pagar, de iniciar ya los procesos, de pagar por su parte, de la parte, digamos, privada, esos rubros, eh, y pueden aplicar para la convocatoria y una vez que les acepten la convocatoria, pueden ustedes meter esa comprobación que ya pagaron cosas en enero o en febrero y son válidas.
Cualquier tipo de asesoría, en caso de que tengan dudas específicas, podemos asesorar. Como les comentaba, mis datos están al final de la presentación. Ahorita los vuelvo a poner para si no alcanzaron a apuntarlos. Voy a ir leyendo más preguntitas, permítanme. Los gastos de viáticos, aquí preguntan, los gastos de viáticos no son reembolsables. Sí es importante revisar esto y buscar, por ejemplo, pues o sea, no se pueden, no hay pagos o fondos ni para viáticos, ni para, por ejemplo, gastos administrativos, o sea, de que, la renta, la luz, o el pago, por ejemplo, a mis empleados, etcétera, etcétera, ningún gasto de esos aplica. O sea, nada más son directamente para el proveedor. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si son certificaciones, pues realmente nada más le vas a pagar al proveedor las certificaciones. Entonces, más bien, pues lo ideal para ustedes, por ejemplo, sería buscar cursos que el mismo proveedor se los pueda dar en su ciudad, o sea, para que no tengan que trasladarse. Eso sería lo ideal. Los apoyos de las entidades federativas, o sea, se van a ir dando cuenta conforme vayan apareciendo como organismos promotores. Entonces, por ejemplo, ahorita ya Morelos aparece como organismo promotor, entonces sería cuestión de revisar los datos que aparecen ya en la página de ProSoft, en donde dice organismos, se meten, le hablan a la persona que está como encargada de ProSoft en Morelos, suponiendo, y le preguntan cuál va a ser el porcentaje de apoyo, si hay alguna restricción o si hay alguna documentación específica del Estado, etcétera, etcétera. Pero realmente los rubros son, o sea, más bien, el apoyo federal nos vamos dando cuenta hasta que van apareciendo como organismos promotores. No importa para el rubro que sea. Nada más, o sea, no importa, por ejemplo, aquí preguntaban para el rubro 4.3. Realmente pueden aplicar para cualquier rubro. Pero sí es muy importante, ojo, si ustedes, por ejemplo, van a querer entrar como organismo promotor, suponiendo Jalisco, tienen que estar constituidos en Jalisco. La empresa tiene que estar constituida en Jalisco. Si ustedes van a querer aplicar para Monterrey, tienen que estar constituidos en Monterrey. Si quieren aplicar para el DF, tienen que estar constituidos en el DF. No se permiten sucursales. Ellos no aceptan sucursales o es que tengo una oficina en el DF y ahí va a ser el proyecto. Nada. Tienen que estar constituida federativa a la cual vayan a querer solicitar fondos. Obviamente porque ellos, dentro de sus estadísticas, pues quieren decir, bueno, apoyamos a tantas empresas de Jalisco, ¿no? O a tantas empresas del DF. Entonces, por eso ellos ponen ese tipo de restricciones, y es lo que yo les comentaba. Hay ocasiones en las que obviamente suena mucho mejor que te vayan a dar un 50% de apoyo a que te den un 25% de apoyo. Pero hay ocasiones en las que los organismos federales, más bien las entidades federativas, eh, ponen como más requisitos en los cuales a veces las empresas ya no pueden cumplir porque no cuentan con cierta documentación, por ejemplo, el estar constituido en ese estado, o cierta documentación, ¿no? Hay muchas cosas. O, por ejemplo, si les piden empleos, pues igual ustedes dicen, ¿sabes qué? No me conviene contratar empleos porque pues no es para mi proyecto, no los necesito, ¿no? Entonces ahí también hay que evaluar qué es lo que conviene más, o sea, si que te den ese 25% estatal o entonces, o sea, y vas a tener que cumplir con otros requisitos que igual no tenías considerado. O sea, sí hay que hacer muy buena evaluación de lo que se va a solicitar, a quién se le va a solicitar y con qué van a tener que cumplir. O sea, cuáles van a ser sus entregables. Eso es muy importante que los tengan muy en mente porque a lo que se comprometan, o más bien lo que se los citen y lo que se comprometan es lo que van a tener que entregar al final. Y si no, les van a pedir que lo reintegren. La parte, bueno, aquí hay una pregunta en la que dicen que si se puede especificar que se utilizará para la renta de instalaciones la parte del equipo tecnológico, instalaciones físicas de la empresa. No, era lo que para, para de alguna manera, pagos administrativos.
O sea, porque ahí pues finalmente es una renta de un lugar y ahí no aplican. O sea, más bien la renta de infraestructura se referiría a si necesitan alguna, no sé, alguna máquina, ahí sí podrían rentar la máquina o comprar la máquina. A ver, aquí tengo otra duda. Ok, para realizar investigación, aplicaría, por ejemplo, el rubro, a ver, déjenme les digo, el rubro 2. Ahí ya vienen diferentes conceptos de apoyo. Entonces puede ser, por ejemplo, investigación científica aplicada para nuevos conocimientos, ¿no? O registro de patentes y desarrollo, o pilotos, etcétera, etcétera. Ahí aplicaría lo de la investigación en el rubro 2. Aquí preguntan que si hay alguna restricción en caso de que se logre negociar que el Estado participe con mayor porcentaje de apoyo. Puede pasar, hay proyectos estratégicos, o sea, bueno, más bien, hay proyectos en los que el Estado o inclusive la Federación apoya con más del 25% de lo que se tiene considerado, pero son para proyectos estratégicos o que ellos consideran estratégicos. Entonces, no hay alguna restricción, o sea, más bien eso sí ya es dependiendo de lo que te diga el Estado o lo que te diga Secretaría de Economía que te tienes que o sea, comprometer a entregar. O sea, porque normalmente para proyectos estratégicos pues piden más cosas de las que un proyecto normal eh, pediría, ¿no? Como entregables. O sea, de que, bueno, te piden que compruebes que vas a atender a muchas más empresas, no sé, 100 empresas, o que vas a gente. Entonces, mientras eso lo especifiques y eso quede especificado en tu proyecto de inversión y el Estado o federación te diga, bueno, pues sí, o sea, yo te voy a apoyar con más porque mira todo lo que estás haciendo, no hay ningún problema, no hay ninguna restricción. Ok, el apartado 4.1 es para la habilitación o compra de equipamiento para tus espacios. Entonces, por ejemplo, aquí tú puedes aplicar equipamiento tecnológico, tú puedes aplicar para comprar maquinaria o para comprar, pues sí, o sea, herramientas que necesites, maquinaria que necesites para tu proyecto. O que puedas comprar, por ejemplo, software y licencias, que puedas comprar teléfonos y conmutadores si es que los necesitas, o que puedas comprar los insumos para equipar, por ejemplo, un laboratorio, o miren, de hecho aquí justamente dice, no aplica para la compra de terrenos ni edificios, renta de inmuebles o construcción de obra gris dentro de las consideraciones. Entonces, aplica para la compra de esos equipamientos, pero no para la renta de nada que sea terrenos, ni que sea oficinas, ni nada por el estilo. O sea, más bien es para equipar un lugar o un laboratorio para que puedas tú desarrollar el proyecto que vas a realizar. Y desde aquí hay una última pregunta, que si los productos pueden ser artículos de investigación. Yo aquí sí ya les recomendaría que más, o sea, yo les recomendaría en lo personal que armen su proyecto y ya más específicamente de cada uno de los rubros se acerquen con algún organismo promotor para que los asesore si es la mejor manera, o sea, bueno, si es la mejor manera de solicitar ese rubro o ese concepto que ustedes están pidiendo, pues. Casos de éxito, pues yo conozco muchos casos de éxito, desde empresas chiquitas hasta empresas muy grandes.
Pueden ser empresas, por ejemplo, me ha tocado empresas muy chiquitas que piden para equipamiento tecnológico, para, por ejemplo, iniciar, porque van a empezar con un área de desarrollo de software, entonces piden computadoras, piden, no sé, teléfonos, por ejemplo, si van a ser de recepción de llamadas o de telemarketing o cosas así, también piden de eso. Eh, Hay empresas chiquitas que piden, por ejemplo, o grandes o medianas que piden calidad. ProSoft apoya mucho esta parte de la certificación de las empresas, ya sea tanto de sus empleados con cursos de capacidad, como a la certificación de las empresas, porque pues también es algo con lo que ellos al final del día se levantan el cuello y dicen, llevamos tantas empresas que se han certificado, ¿no? México va aumentando su calidad. Hay empresas muy grandes, por ejemplo, que también piden para hacer proyectos grandísimos de laboratorios tecnológicos. Entra Continental, entra IBM, entra muchas, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo, de hecho, inclusive dentro de la página de ProSoft hay una parte que está el padrón de beneficiarios del 2015, por ejemplo, en el cual pueden ingresar para ver quiénes fueron beneficiados en el 2015 para que más o menos vean las empresas y vean los montos de apoyo, ¿no? Y con qué organismos promotores entraron, etcétera, etcétera. O sea, sí hay muchísimos casos de éxito, muchísimos. Y creo que ya no hay más dudas. Entonces, si tienen cualquier otra duda, con todo gusto, vuelvo a poner mis datos para que puedan tomar nota. Nos mandan un correo y con todo gusto estamos para apoyarlos. Yo me despido, que pasen una muy bonita tarde. Mi nombre es Eunice Araujo